Bueno, voy a intentar conectar de nuevo con ella. Qué raro. Voy a tener que reconectar otra vez. Esto solo pasa, pues eso, cuando conectas con modem. Pasan estas cosas. A ver, vamos. Ahora sí. A ver, ¿ahora? ¿Habla? Yo creo que a lo mejor los Perfecto. problemas que teníamos, Fanta, era porque se nos ha llegado nuestra abuela y ha empezado a hacer una llamada por teléfono. Pues casi, Y, casi. Mira, te voy a poner aquí ya, a ti. Yo ya no salgo, por cierto. Se me está escuchando, pero yo ya no salgo. Ya puedes empezar. Yo creo que ya... bueno, para empezar, contar que este programa es 56K News, que habitualmente hablamos de tecnología, temas de comportamientos digitales, todo desde una mirada muy desde el software libre y otras cosas que nos divierten, como retro games y demás. Y ayer queríamos hablar de ecoansiedad y comportamientos digitales, por mi parte, que soy yo, Aurora, que soy de Coriopsicología, un gabinete psicológico, y queríamos centrarnos un poquito en algunos de los comportamientos digitales asociados al tema de la ecoansiedad. Vale, pues empiezo a contaros un poquito por qué me interesaba el tema de la ecoansiedad. Evidentemente podéis adivinar que como todas las psicólogas, sí, tengo el problema del que estoy hablando, que es el tema de la ecoansiedad, no tanto el del doom scrolling. Y bueno, pues quería contaros que la ecoansiedad es una de las posibles manifestaciones que podemos tener ante todo el cambio climático. Es decir, el cambio climático produce graves impactos en los individuos, en las comunidades, en los planetas y dentro de los individuos muchos problemas en salud mental. Y uno de los muchos problemas, aparte de estrés postraumático, del duelo, de la solastalgia, pues podríamos estar hablando de ecoansiedad, que puede que sea el más conocido a nivel mainstream y probablemente sea también porque es el más frecuente, ¿no? Quizá la mente, cuando pensamos en ecoansiedad, estamos pensando quizá en Greta Thunberg, que es una de las personas que lo expresó claramente, es decir, la situación del planeta me preocupa hasta tal punto de que no me bloquea, pero en su caso fue capaz de pasar a la acción y sí que veremos un poquito cómo funciona. Y luego, dentro de eso, habrá gente a la que pueda estar afectando con este tipo de comportamiento en concreto, ¿no? ¿Reconoces este comportamiento digital? Que es decir, te quedas por la noche a las tantas cuando ya deberías estar descansando, durmiendo y te quedas mirando sin parar todo tipo de noticias relacionadas con cambio climático, que si va a venir un tifón en Japón, que si un tifón podría venir a España, que, bueno, qué pasa con el aumento de las temperaturas, que cuántas muertes ha habido por ola de calor, cómo protegerme ante un incendio. Como veis, es una emoción un poquito anticipatoria y ahora veremos hasta qué punto podría ser real esta sensación. Que no sé si alguien de los que estáis en el chat, porque yo no os veo, me debería relatar fantasía, aparece alguien, siente un poco esta sensación, ¿no? Y el doom scrolling es un fenómeno que no sé si te suena la palabra, Fanta, Sí, me suena de estos días, vaya. de estos días de haberlo escuchado ayer. Y Sí. bueno, en el programa también hablamos mucho de jugar al Doom y meter cosas en Doom, pero no nos referimos a ese Doom, sino a Doom entendido como apocalipsis. Y es buscar información sobre apocalipsis. Es un comportamiento digital de tipo compulsivo, es decir, no podemos parar de hacerlo porque nos lleva un poquito la ansiedad y a su vez, cada vez que lo hacemos va a producirnos más sentimientos negativos como ansiedad. Lo que intentamos es buscar información constantemente porque hay como una incertidumbre y una falta de comprensión de lo que está pasando que pensamos que llenándolo de datos podría funcionar. Esto generalmente pasa en Internet, es decir, puede haber gente que vaya y lo haga en la biblioteca pública de su barrio, pero lo más probable es que toda esa información esté más disponible en Internet y una búsqueda nos lleve a otra y por eso se encadena el comportamiento, ¿no? Es, como hemos dicho, sobre el apocalipsis, contenido negativo, y ya lo experimentamos durante la pandemia, que fue muy evidente que ante la incertidumbre que había y lo poco que estábamos entendiendo todo, pues había momentos en los que no podíamos parar de buscar esta información. ¿Y qué es la ecoansiedad? Pues la ecoansiedad es un subtipo, como comentábamos, de problemas de salud mental derivados del cambio climático y supone que hay un nivel de ansiedad sobre la emergencia climática que acaba afectándonos a la vida cotidiana, ¿no? No es una patología, es un problema, el problema que se genera la preocupación es real, es decir, no está recogido en el DSM-4, o sea, es absolutamente legítimo y válido quienes estáis sintiendo esto y
a veces esto es muy duro porque cuando estamos hablando con gente de otras generaciones, por ejemplo, pues la generación Z, pues sus padres suelen ser de la generación X o incluso boomers, que no están entendiendo muy bien lo que pasa, que no están intentando negar un poco lo que pasa o se están centrando en partes del problema que a lo mejor no solucionan todo. No, no, yo ya reciclo, ya he hecho mi parte, ¿no? Si esto solamente, bueno, pues esto sí, este verano ha hecho calor, pero no va a hacer tanto, hombre. ¿Qué estás diciendo tú que has leído el informe del IPCC? Bueno, entonces es más difícil cuando tienes la sensación de que esta emoción o esta sensación, experiencia vital no está siendo validada. Y desde aquí, pues comentar que no eres la única persona que está sintiendo esta ecoansiedad, que en el estudio del viernes de la semana pasada se considera que el 14,6% de la población pensaba que su mayor preocupación social era el medio ambiente. ¿Vale? Habitualmente pues era el paro, el terrorismo, la corrupción política y ahora estamos hablando de medio ambiente como preocupación después del verano que hemos tenido. También el 45% de los españoles cree que tendrá que emigrar debido al cambio climático, según una encuesta sociológica de Ipsos. Y generalmente el porcentaje de jóvenes que lo está sufriendo es mayor frente a otras generaciones, por eso decíamos generación Z prevalentemente, también porque generación Z y millennials son quienes están sufriendo mayores problemas de salud mental, según todas las encuestas epidemiológicas. Y bueno, ¿y por qué tenemos ansiedad? ¿Estamos locos? Pues bueno, para empezar, como decíamos antes, el problema es el problema, es decir, tu forma de manifestar el malestar o el sufrimiento no tiene que preocuparte, tiene que preocuparte derivar qué es lo que te está creando preocupación. Tú últimamente, Fanta, has pensado mucho, aparte de en el fútbol que se oyen por ahí cositas, has pensado mucho en temas de cambio climático. Pues sí, oye, salgo por aquí ahora en pantalla. Sí, pero bueno, te estoy escuchando a ti y yo creo que está muy interesante el tema y bueno, pues si quieres continúa. Si es que No, no, como te estoy cambiando pregunto, de escenas y cosas, cuéntame, bueno, pregúntame, venga. te pregunto un poco, ¿en qué has pensado en temas de cambio climático y qué has hecho? Ah, bueno, pues lo primero pasarlo mal y luego después pues pasar a la acción. Es un poquito. A pasar a la acción me refiero a empezar a pensar en proyectos, pues para uno tener menos grados en verano, ¿vale? No sé si esto es una gran solución porque no es una solución genérica, sino individual, que es el rollo, pues en vez de ponerme un aire acondicionado no sé qué, pensar en qué cosas puedo hacer. Por ejemplo, estoy poniendo bambú, un muro de bambú, que me debería quitar en verano ciertos grados en unas ciertas zonas, cosas así. Y bueno, eso es un poco lo que te puedo contar. Sigue tú, no te preocupes. Hombre, mira, la Cluón por aquí. Dice, joder, qué sorpresa, me encanta el tema. Nada, estamos porque el otro día salió mal y vamos a ver si hoy jugamos con la Game Boy. Voy a programar un videojuego y Aurora nos está contando aquí cosas interesantes. Pues hola, Laclo. Muchas gracias por verte y pasarte por el programa. Bueno, pues estamos hablando de la ecoansiedad y uno de los comportamientos digitales que está asociado, que es el doom scrolling, es decir, no parar de mirar información de manera constante y compulsiva sobre tema de cambio climático. Y bueno, pues vamos a ver un poco por qué viene esto. Pues respecto a la ecoansiedad, el problema es el problema. Es un sufrimiento individual producido por un problema ecosocial, como dice Fanta. Hay soluciones a esto que podrán ser individuales, pero la mayoría de las soluciones que necesitamos van a ser sociales, graves y urgentes, ¿no? Y por supuesto señalar que quienes sufren ecoansiedad no son malos, no hay que apartarlos de la sociedad, no es una manera de denigrar, no es una generación de cristal, ni mucho menos, al contrario, es una generación inteligente y resiliente, porque hay que ser más inteligente para no evitar esas emociones negativas y enfrentarse a ellas. Quizá lo menos inteligente es negarlas. Bueno, y entonces quienes sufren ecoansiedad son el canario en la mina. Esta metáfora, que es una metáfora puramente del carbón, que no sé si la conocéis, era que cuando los mineros bajaban a extraer carbón tenían muchos problemas con el gas grisú, porque el gas grisú era inodoro, entonces no sabías detectar cuándo aparecía. Y lo que llevaban era un canario que se aparecía un escape de gas grisú, el canario, como estaba abajo, había que llevarlo abajo, moría enseguida. Entonces, si el canario moría, los demás tenían que salir corriendo. Es decir, era como una monitorización de lo que estaba pasando. Pues efectivamente, quienes sufren ecoansiedad
serían el canario en la mina que nos dicen que aquí hay un problema grave. Entonces, pues eso, el cambio climático es real y tu ecoansiedad es válida, por tanto. ¿Vale? Y bueno, ¿por qué tenemos ansiedad? ¿Estamos locos? Seguimos hablando, pues esto de la ecoansiedad tenemos que retrotraerlo a cuál es el marco del estrés y de la ansiedad. La ansiedad, como todas las emociones, biológicamente tiene un sentido. Es decir, no hay ninguna emoción que sienta el ser humano que no tenga un sentido biológico y que sirva para algo y nos haya servido una ventaja evolutiva. En este caso, todos los animales sentimos el equivalente a la ansiedad porque es una emoción preparatoria ante un posible peligro. Si nos imaginamos una cebra en medio de la sabana, como es la metáfora que utiliza Sapolsky, pues si nos imaginamos una cebra en la sabana y un león que la observa, la cebra en ese momento, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sentir ansiedad, su corazón bombeará un montón de sangre, su cerebro empezará a imaginar los posibles escenarios, sus músculos se tensarán para echar a correr cuando haga falta y entonces en ese momento cuando toma la decisión puede echar a correr y tener el reflejo de huida, que es lo que haría una cebra, ataque, si fuera una cebra súper tocha y lo que quisiera pudiera comerse al león, o congelación, que también es un mecanismo muy válido de afrontamiento de una situación de estrés máxima. Entonces, la cebra, una vez que desaparece su malestar, va a quitar su estrés, ¿no? Ya no existe un estrés continuado, pero en el caso de los seres humanos sí tenemos un estrés continuado, ¿vale? Porque en este caso el estrés continuado es que vamos a tener un montón de impactos, pues cada vez que miramos las noticias y vemos que no ha llovido, por ejemplo, es una sensación más de estrés. Cuando miramos que hay un tifón, pues oye, mira, en Japón pues nos asustamos, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos ecoansiedad? ¿Estamos locos? Como hemos dicho, las emociones tienen su función y la ansiedad es una emoción preparatoria. Entonces, puede tener este efecto negativo que, como decimos, hay un tipo de respuesta que es que te quedes congelado, bloqueado, pero también hay una respuesta hacia adelante y huida, ¿no? Entonces, cuando aprovechamos toda esa energía extra que nos da superpoderes y podemos pasar la acción, es como debería funcionar, ¿vale? Y ahora, pues tenemos todos esos disparadores constantes que comentábamos. ¿Qué es lo que yo sugiero? Que si tenéis esta sensación y creéis que podéis hablar con alguien, sea conocido o desconocido, a veces las redes digitales son un espacio para hablar, o a veces un espacio como este en Twitch, donde decir, bueno, pues podemos intentar hablar sobre este tema. No sé si hay alguien en el chat que quiera comentar algo. Bueno, hay gente por aquí que se ha ido conectando, pero bueno, tranquila, no. Si hay algo, yo ya te lo diré, no te preocupes. De A ver acuerdo. si se me ve. Pues Se me ve. sí. Vale. Continúa, perdón. Vale. Pues, ¿por qué hacemos doom scrolling? Bueno, pues hemos dicho que cuando hay una situación de estrés, la cebra lo que tenía que era imaginar escenarios para poder tomar una decisión. Entonces, lo primero que tenemos es que buscar mucha información para reducir la incertidumbre, pero a veces ese parte de buscar información nos quedamos pegados en ello, ¿no? Porque hay unos sesgos cognitivos que nos dejan enganchados y unos algoritmos que nos siguen sugiriendo el mismo tipo de información que a lo mejor no es la de preparación, no es la de toma de acción, no es la de contactar con otra gente y nos quedamos absolutamente pegados en este paso, como decimos, ¿no? Y porque muchas veces lo que nos pasa, esta infoxicación, es porque no hay un marco de referencia donde encajar la información. Es decir, hay mucha gente no tiene los suficientes estudios, pues mira, nos pasó con el coronavirus, ¿no? Para encajar una información tan compleja, ni las herramientas ni la comunidad, ¿no? Porque si yo no sé, pero bueno, pues sé dónde puedo preguntar, a lo mejor me es más fácil. Si yo no sé ni tengo un marco de referencia, pero, por ejemplo, he estudiado una carrera científica y sé cómo organizar la información, pues me es más fácil. Pero a mucha gente lo que le pasa es que se pegan como el atracón de información. No sé si os pasa que ni siquiera entras a fondo, nada más que vas leyendo titulares y dices, bueno, ¿y ahora esto qué? O sea, iba a venir un huracán, por ejemplo, que se llamaba Daniele y no había huracanes en España. Entonces, el susto de no sé si esta información significa que un huracán era peligroso para la población o no, hacía que fuera más difícil cómo encajar esto, ¿no? Bueno, entonces tenemos que saber que cuando hay una diferencia entre la información nueva que tenemos y la que ya tenemos, las emociones que tenemos,
esto es difícil. Los cerebros no encajan muy bien la información que no encaja previamente, ¿no? Y por eso todos los sesgos de confirmación que sabéis que permiten que prestemos más atención a aquella información que encaja con nuestros esquemas previos. Entonces, cuando se produce este malestar, podemos hacer varias cosas. Por un lado, podríamos seguir haciendo doom scrolling y seguir con el proceso de ansiedad totalmente activada y moviendo el móvil sin parar, ¿vale? Por otro lado, podríamos hacer, eh, una evitación y es decir, no, perdón, me pasé para adelante. Y decir, no, yo esta información no existe, no quiero verla, o sea, existe, no quiero verla, y entonces me voy a poner a jugar a los Sims, voy a sacar a pasear a mi perro, o me voy a poner a jugar al fútbol o ver el fútbol, pero no quiero saber nada de cambio climático como si no existiera. Pero esto no es una solución real. Otra opción posible sería el negacionismo. Bueno, que sabéis que en negacionismo hay una parte que pudiera ser un mecanismo cognitivo para afrontar una situación y por don't look up, pero también tiene mucho que ver con unos lobbies de desinformación que están pagados. Pues recomiendo mucho una serie que es una película que se llama Spicy Heart, que podéis encontrar en Filmin, que va de unos científicos de los años 80 que se encerraron en una burbuja que imitaba el ecosistema de la Tierra para comprobar que existen unos límites de crecimiento planetario y que cuando los sobrepasas, pues te acabas cargando todo el ecosistema. Entonces, con los datos que salieron de aquel informe, hay una persona que es Donald Rumsfeld, que es la persona que hizo toda la campaña de comunicación de Trump y también la del Brexit, y esa persona se encargó de poner todos los trabas en la investigación y quedarse con esa información. Es un documental, no es una película, y podéis echarle un vistazo. Entonces, todo ese negacionismo climático también tiene que ver con otros factores, como hemos hablado antes en otras charlas sobre los agujeros de conejo, ¿no? Pues hay gente que tiene una tendencia de narcisismo, a querer saber más y pueden caer en conspiroparanoias, ¿no? Y bueno, además, pues ese negacionismo climático encajará mejor pues con posiciones conservadoras, que es lo que, bueno, se ha visto en Estados Unidos, que toda aquella gente que tenía posiciones más conservadoras, pues eso, básicamente republicanos, era más frecuente posiciones de negación climática, es lo que se llama pues, cognición dirigida. Una cuarta opción, cuando sentimos la disonancia cognitiva, es que aprovecháramos los superpoderes de la ansiedad y pasáramos a la acción, que es lo que decía Fanta. Fanta decía, ante la ola de calor, yo me sentía que bueno, no podía parar de pensar en la ola de calor, pero lo que pensé es cómo pasar la acción, pues mira, aunque fuera poniendo esos bambús en la terraza para que no hubiera tanto calor. Bueno, y por supuesto, sabed que lo peor y lo más extraño de la ansiedad y la mayoría de los procesos de sufrimiento es que son sufrimientos que te hacen pensar que tú eres un individuo solo, cuando lo que somos un individuo en sociedad y que, por tanto, conectándonos con otra gente, podríamos hacer un cambio. A mí, si os soy sincera, hay un artículo que me ha gustado muchísimo de Amador Fernández Sabater, es decir, el Sabater bueno, no el Sabater malo, y era muy bonito y estaba en contexto. Y te explicaba que si pensáramos que el apocalipsis ya ha pasado y que lo único que nos queda es reconstruir, podíamos pasar de esa emoción anticipatoria y quedarnos en reconstruir todos los vínculos que necesitamos. O sea, él lo explica mucho mejor, pero échale un vistazo al artículo porque es una gozada. Bueno, entonces, consejos para el doom scrolling. En primer lugar, pues revisar nuestro consumo digital, las fuentes, el tiempo y las aplicaciones que utilizamos. Elegir las fuentes veraces, es decir, no aquellas que nos estén dando la razón, sino las que tienen probada eficiencia. Por supuesto, tu cuñado enviándote un WhatsApp no es una fuente veraz, por desgracia, exceptuando cuando dice la hora de la comida familiar. Luego, marcar una franja horaria en la que vamos a consultar todas las noticias y cortar la cadena de transmisión de bulos. Es decir, si estamos teniendo un familiar que está teniendo un amigo y está intentando difundir bulos de cualquier tipo, hay que decirle, mira, no te sigo el rollo y eso que dices pues no es correcto y te lo rebato. Es decir, siento que estás sintiendo tanto malestar, pero yo no voy a darle retweet y like a algo, ¿no?
incluso cuando el bulo es muy gracioso. Entonces, hay que evitar a esos trolls que están difundiendo esa información. Más consejos para el doom scrolling es poner límites en el consumo de Internet. Y bueno, pues para eso tenemos también muchas aplicaciones y demás, pero básicamente es un consumo consciente, ¿no? ¿Qué me hace más feliz y qué no? ¿Qué me está impidiendo tener más vida? También aconsejo para buscar la información que la busquemos como lo haría un periodista, ¿no? Es decir, vamos a hacer un RSS de noticias que nos da un feed con las noticias que queremos y si lo que nos gusta es que estamos mirando información en Twitter, por ejemplo, podemos crear una lista de personas a las que seguir y recordar que la gente ve esas listas, o sea, que sean favorecedoras, por favor. O si buscamos una información muy concreta, podemos buscar alertas de palabras en los buscadores, ¿vale? Intentad no consumir el móvil de noche, precisamente ahora, porque esto favorece el tiempo de revancha y también favorece el insomnio, ¿vale? El tiempo de revancha es ese momento que cuando llevamos trabajando todo el día y necesitamos descansar y sentimos que no hemos hecho lo suficiente de nuestro tiempo libre, pues lo que se lo quitamos es al sueño y al día siguiente nos sentiríamos muy mal, ¿vale? Em, y consejos más en concreto para la ecoansiedad, pues eso, lo que contamos, pasar de la preocupación a la acción y pensar que no hay que caer en la individualización de la culpa. La individualización de la culpa es una cosa que, uno, lo tenemos muy fuerte como cultura occidental, pero además es que ha sido favorecido por algunas narrativas pagadas, literalmente. En el caso de British Petroleum encargó un estudio de la cual salió la idea de la huella de carbono individual, porque hasta la fecha las narrativas eran las empresas tienen la culpa, las empresas tienen que tomar acción. Entonces se les ocurrió crear la idea de la huella de carbono individual para echarnos la culpa de qué cosas estás haciendo tú mal. Justo estaba navegando por Twitter y me ha salido un contenido patrocinado que me decía, mira cuál es tu huella de carbono. Y yo, pues no la voy a mirar. Yo ya sé y reviso todos mis actos, pero lo que me apetece más es echar la bronca a quienes están consumiendo más y pedirle a las instituciones y al gobierno, que son quienes tienen más poder porque se lo hemos delegado a nosotros, que tomen las medidas necesarias, porque yo con mi poder pues puedo hacer algo, pero yo como ciudadana y ejerciendo mis derechos podría hacer muchísimo más. Fórmate y búscate un marco de referencia por lo que comentábamos antes, no solamente para tener más herramientas de acción, sino porque si no tenemos un marco donde encaja esa información, no sabríamos qué hacer con ella, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, aunque sea extraño, sí que utilizo el marco de mis conocimientos de psicología para intentar entender lo que pasa, pero evidentemente cuando llegamos a un tema como medio ambiente, tengo que formarme muchísimo más porque a lo mejor no me sirve de marco de referencia para entender la realidad. Y sobre todo en buscar esos vínculos sanadores, ese grupo de activismo que te encaje, porque tú solo puedes hacer muy poco, pero en grupo sí. Entonces, cuando piensas que quizá no tienes las herramientas, es verdad, que no puedes hacer nada y que eres una persona pequeña y sola, pero en conjunto sería mucho más. Además, recordar que este otoño nos espera un otoño muy caliente en temas de activismo medioambiental, que empieza directamente el 23 de septiembre ya con movilizaciones en todo el país. Podéis echar un vistazo en Fridays for Future y Extinction Rebellion y también en la parte de extinción científica, que no sé cómo se llama, y bueno, ver un poco las manifestaciones que va a haber el 23 ya de septiembre. Y para no quemarnos, Fanta decía antes, bueno, yo es que he tomado una decisión que era individual, no sé si era correcta o no, con lo de poner yo bambú. Evidentemente hay que dedicar un tiempo a la lucha, pero lo que hemos visto este verano es que incluso los activistas, bueno, que llevaban muchísimos años trabajando en tema medioambiental, a lo mejor no le habían dedicado tiempo también a mitigar los problemas del cambio climático y la adaptación para el cambio climático. Es algo que bueno, pues en todos los grandes estudios viene recogido que hay que mitigar y adaptar, pero al final nunca le dedicamos tiempo a, bueno, pues vamos a juntarnos con nuestros vecinos del bloque y ver cómo ponemos placas solares o pues, hablaremos en próximos programas de temas de soberanía energética aquí en 56K. Entonces, dedicad también tiempo a eso porque si no nos quemaremos. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que luchar por nuestro planeta, no porque es nuestro futuro, sino porque es nuestro presente. Y si queréis echar un vistazo por aquí a la bibliografía,
Es bastante extensa, entonces si no me la podéis pasar la información y yo lo mando por privado. Pero bueno, yo creo que de todas lo que más recomiendo, por supuesto, los GIF, que son de un grupo activista que se llama Into Action, y si no, el informe de Clayton que escribió para bueno, que escribió, eso se ha escuchado un gol por ahí, que se escribió para la American Psychological Association, ¿vale? Que se llama Mental Health or Changing Climate, perdón por mi inglés, pues está muy bien. Y también el del Colegio de Psiquiatras está bastante recomendable. Y luego una autora que merece mucho la pena, que precisamente suele tratar sobre el tema de la esperanza en temas de cambio climático, que se llama Ojalá, que me parece precioso alguien que se llame Ojalá y que trabaje sobre esperanza. Una cosa, Aurora, que Sí. bueno, la bibliografía la he puesto en grande, ¿vale? Para que se vea un poco ahí. Si alguien hace captura de pantalla justo de esos fotogramas, pues podrá tenerlo, ¿no? Pero es que sí, que se ve muy pequeñito. Pero bueno, sin más. Que nada, pues muchas gracias, Aurora. Yo voy ahora a darle a otro tema, que nada tiene que ver, pero bueno. Sí, sí. Vamos a ver si... Bueno, tengo aquí bueno, ahora lo enseño, pero vamos, un cacharrito que voy a empezar a usar. Y nada, pues ya voy a desconectar, ¿vale? Contigo. Y nada, pues nos vemos el siguiente sábado o lo que sea. Digo sábado, aunque hoy estamos en domingo haciendo esto, que ya lo hemos explicado antes, pero bueno. Pues nada, gracias, Aurora. Un abrazo, hasta luego. Venga.